Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión una segunda respuesta sobre un tema importante, que es en este caso el tema de la salvación universalmente hablando, que solamente se da por la persona de nuestro Señor Jesucristo. En respuesta a la señora Betty Valenzuela y todo lo que es la pandilla El Garrote, toda esa cantidad pues, de apologistas, fanáticos, fundamentalistas, que a veces critican mucho que otra persona tenga una posición diferente a la de ellos. Yo en la primera ocasión di un tema que era si fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y lo hice como siempre a veces hago en la mayoría de los casos cuando voy a citar magisterio eclesiástico del catecismo de la Iglesia Católica. A raíz de eso expliqué el origen de esa frase, extra ecclesia nulla sale, que se dio San Cipriano, obispo de Cartago, en mediados del siglo III, que era muy importante mirar eso y que todavía sigue vigente. Y expliqué algunos numerales del catecismo de la Iglesia Católica. Pero como siempre hay algunos apologistas que malinterpreten las cosas, algunos apologistas que tratan de corregirme, eso no está mal, pero lo que a veces siempre he dicho yo, con declaraciones que yo nunca he dicho, tratando de desviar la atención, tratando de mirar otras cuestiones que en realidad no es lo que se quiso transmitir. Por eso es que mis videos son públicos. Por eso que yo siempre les he dicho a ellos que cuando quieran hacer alguna corrección fraterna a mi persona, muestren en cámara qué fue lo que yo dije, cuál es mi declaración, para así no hacer juicios temerarios o más grave aún, lo que es la calumnia. Por ejemplo, uno de esos apologistas, Mónico Vázquez, trató también de hacer alusión a ese tema, que cada quien tiene derecho a tener su propia posición, pero lo que sí no es correcto, y yo nunca lo dije porque él hacía alusión, yo nunca he dicho un pensamiento de un padre de la iglesia como fue Orígenes de Alejandría, también hacia el siglo III, donde dijo una teoría que se llama la apocatastasis. La apocatastasis es creer que al final de los tiempos todas las personas que fueron condenadas, todas las personas, los pecadores, inclusive los demonios, el mismo Satanás, van a encontrar la redención eterna, van a encontrar la salvación eterna. Ese término viene del griego también, que quiere decir restaurar. Yo nunca dije eso, no sé de dónde el señor Mónico Vázquez sacó eso, tampoco dije que si un espiritista o cualquier persona se podía salvar, eso no es el mensaje que yo quise transmitir. Esa sería la primera pues observación que le hago al señor Mónico Vázquez, porque él hizo alusión en su video a esa cuestión. Otro apologista también, ya del Perú, porque Mónico Vázquez es de Puerto Rico, Boris Glenn también dio un video, también está transmitiendo otro también, diciendo que yo había dicho otra gran mentira, eso no lo puede probar él, que yo había dicho también que esta misma frase, extra ecclesia nulla sale, ya estaba completamente abolida, y que yo estoy desconociendo lo que es la Iglesia Católica como el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica como lo que es toda la gracia santificadora que el Espíritu Santo reside en ella, y todo lo que son los medios de salvación, que en este caso serían los sacramentos. Yo tampoco he negado nada de eso. De hecho, cité el catecismo de la Iglesia Católica, que aquí lo tengo, algunos numerales, que sobre todo el numeral 836, el numeral 838 y el numeral 939 en adelante hasta el 843, que habla sobre la iglesia y los no cristianos. Otro es quienes pertenecen a la iglesia, o sea, todo ese tema de eclesiología que está en el catecismo de la Iglesia Católica, yo lo traté. Y también hizo un post otro apologista de Nueva York, de Estados Unidos, Max Roper, también, donde dice que yo también, el nuevo protestante Guido Rojas, estaba negando esta verdad y hablaba de un relativismo espiritual, o sea, dando a entender que es lo mismo ser católico, ser un judío, ser un musulmán o ser de cualquier otra religión. Tampoco, eso es una gran mentira, falso. Eso no tienen forma de probarlos, porque ahí están las declaraciones mías en el video y no es así. De hecho, a raíz de eso yo hice un post. Estoy invitando a cualquiera de estos apologistas, al señor Boris Glenn, al señor Mónico Vázquez, al señor Max Roper o a cualquier otro de ellos,
que está poniendo pues en tela de juicio mi credibilidad y lo que yo estoy dando a conocer. Yo les dije, muéstrenme un documento oficial de la Iglesia Católica, en este caso el Catecismo, y más aún del magisterio pontificio actual, o sea, del Papa Francisco, que es nuestro actual vicario de Cristo, o sea, hablando pues de la Iglesia Católica, donde diga que la Iglesia Católica piensa en la actualidad, en el siglo XXI, que solamente los católicos se van a salvar. Inclusive que también le hice la invitación, porque eso no aparece, ellos trataron de desviar la atención, donde diga que un musulmán o un hinduista o un budista o un animista o una persona protestante de alguna de las iglesias cristianas o cualquier persona cristiana, ellos están excluidos de la salvación por el solo hecho de no aceptar la verdad de la Iglesia Católica. Que me muestren ese documento, porque todavía estoy esperando que digan en qué parte la Iglesia Católica dice oficialmente que cualquiera de estas personas, por no aceptar la verdad de la Iglesia Católica, se van a condenar, y eso no lo van a encontrar. Inclusive, vamos a mirar, a ver, cuando hablamos de otra vez del Catecismo de la Iglesia Católica, porque yo lo expliqué, cuando dice en el numeral 836, dice, hablando de quienes pertenecen a la iglesia, el término iglesia, eclesia en griego es asamblea, congregación, reunión de personas. Dice, todos los hombres, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, citando la Constitución Dogmática Lumen Gentium, numeral 13, del del Concilio Vaticano II, dice, y esto también lo cité yo, dice, todos los hombres, o sea, toda la humanidad, ahorita también lo vamos a apoyar con la Sagrada Escritura, dice, por tanto están invitados, porque es una invitación. El Papa San Juan Pablo II decía que la Iglesia Católica no impone, sino que propone, porque como tal no podemos violar el primer también, uno de los derechos fundamentales que tiene el ser humano, aparte de la conciencia también moralmente hablando, en antropología también, teológica, también lo que es la libertad humana. La libertad humana es el primero también del medio por el cual una persona puede aceptar libremente o no, en este caso, una creencia religiosa. Por eso se está hablando de una invitación a esta unidad, o sea, a la unidad plena, a ser parte pues del cuerpo de Cristo. Dice que a esta unidad católica en el sentido de la universalidad, porque también las mismas iglesias cristianas también hablan de esa misma catolicidad. La iglesia ortodoxa también se declara católica, al igual que las iglesias que nacen de la Reforma Protestante. Dice a esta unidad del pueblo de Dios. A esta unidad, sigue diciendo el Catecismo, pertenecen de diversas maneras, porque de diversas maneras a ella o están destinadas. En primer lugar, ¿quiénes? Los católicos, los demás cristianos, o sea, todo el que profesa el nombre de Jesucristo. De hecho, en Hechos 4:2 dice que todo el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Eso también es una verdad de fe bíblica. E incluso, nótese lo que dice, todos los hombres en general, o sea, toda la humanidad, llamados a la salvación. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. ¿Por qué? Por la gracia, aquí dice, por el cáliz de Dios. Eso es. Ahora, aquí podemos hablar nosotros en eclesiología y también en teología en general sistemática, que unos pertenecen al cuerpo de la iglesia, en este caso todo bautizado. Eso también lo expliqué yo en el video pasado. A eso sí no hacen alusión, simplemente tratan de buscar el tropiezo, siempre tratan de buscar la forma como de tratar de desviar la atención de mis declaraciones, de cosas que yo no he dicho, y otras personas son los que pertenecen al espíritu de la iglesia. Por eso es que en el mismo Catecismo de la Iglesia Católica dice después, en el numeral 839, la iglesia y los no cristianos. Y habla sobre la relación de la iglesia con el judaísmo, que ya es diálogos interreligiosos, eso también lo expliqué, con el Islam, que son religiones monoteístas, expliqué todo ese mismo ambiente, que reconocen también a Dios, como dice acá, porque la salvación viene por la gracia de Dios. Y también con las religiones no cristianas, como son expliqué todo eso, el hinduismo, el budismo, el shintoísmo, el animismo, ¿ven? Incluso una persona en el momento final de su vida, un ateo, un agnóstico, un espiritista, un satánico, cualquier persona puede llegar a tener la gracia divina y arrepentirse y alcanzar la salvación eterna, porque para eso vino Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para la humanidad y lo vamos a mirar. Y eso no está rayando en ninguna herejía, no estoy negando ninguna verdad de fe. Entonces yo quería primero a hacer alusión a estas cosas. Vuelvo a repetir, yo invito al señor Mónico Vázquez, al señor Boris Glenn o al señor Max Roper de que me muestren el documento oficial, si es posible, del Papa Francisco, donde diga que una persona en la actualidad
que no es católica, en este caso un cristiano de diferentes denominaciones, o también los judíos, un judío en la actualidad, o un musulmán, o un budista, o un hinduista, un animista, todas esas personas se van a condenar porque no aceptan lo que la Iglesia Católica propone. Y eso no lo va a encontrar usted en ninguna parte. Eso es ser más papistas que el Papa. Y esa misma es de pronto la misma línea de ese video que tuvieron anteriormente, la señora Betty Valenzuela con su grupo, el señor Humberto Velázquez, el Rambo, porque ese es el que habla de que todo el que no esté a favor de él le va a romper la cara, lo va a demandar, lo va a mandar a la cárcel, esa agresividad de él. Y también Santiago Le también, todo, bueno, yo eso lo expliqué en el primer video. Ahora, el propósito de este video no es tanto hacer ataques, hacer toda esa serie pues de amarillismo, no, simplemente es de formación, es simplemente de compartir. De hecho, yo siempre a mis amigos católicos evangélicos digo, yo simplemente lo hago a nombre propio. Esto es lo que yo estudio, esto es lo que yo he investigado, lo que yo pienso y es lo que yo pues expreso. El que quiera aceptarlo bien, el que no quiera aceptarlo pues también para eso hay libertad en estos medios de comunicación, sobre todo en Facebook, en mi muro personal, en mi grupo de que se llama Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, que es un debate, un foro abierto, y también especialmente donde quedan ya en mi canal en YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Ahora, ya después de esa primera parte, hacer esa serie de aclaraciones y también volver a citar el catecismo de la Iglesia Católica, quiero entrar sobre ya el tema, como me gusta a mí, con la palabra de Dios, porque para mí es la primera y la principal fuente de revelación cristiana, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y que nos una a todos los cristianos en común, sobre el tema de la salvación universal, que como vemos en el catecismo de la Iglesia Católica es por una gracia y viene por iniciativa propia de Dios Padre. Algo que yo también siempre he tratado de explicar a través de muchos videos sobre muchos diferentes temas, porque eso es una verdad que cualquier persona que conoce las Sagradas Escrituras lo puede constatar. Veamos a ver entonces si lo vamos a hacer de la Biblia. En este caso voy a utilizar esta Biblia católica, me gusta mucho, es una Biblia de estudio, pero también he utilizado esas Biblias evangélicas. Esta es la Biblia de Jerusalén, la quinta edición de la editorial Descree Brover. Esta es una Biblia católica de estudio, la Sociedad Instituto Pontificio Bíblico y la Escuela Bíblica de Jerusalén. Vamos a degustar un poco de la palabra de Dios y veamos a ver cómo lo que está diciendo acá, vuelvo a repetir, lo que decía el Catecismo de la Iglesia Católica, porque de eso se trataba cuando decía en la Iglesia Católica, hablando sobre esta misma unidad, donde nos dice, permítame, que ya por acá lo tenía, donde dice en el numeral 836, dice que todos estamos llamados a pertenecer a un pueblo de Dios y a la salvación. ¿Por qué? Por la gracia que viene del trono de lo alto, numeral 836. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, lo que fue ya el anuncio de la predicación de Juan el Bautista, es importante esta cita bíblica, está en el Evangelio de Lucas. Vamos entonces a mirar la palabra de Dios en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, en el versículo 6, donde dice predicación de Juan el Bautista, haciendo alusión a una profecía del Antiguo Testamento, de Isaías 43:5, dice, y lo mismo, porque este tema está tratado sobre la salvación universal que viene solamente por Jesucristo, que actúa también tanto en la Iglesia Católica como en todos los demás cristianos y también en el mundo entero, porque eso es esta entrega. Dice la palabra de Dios y dice, y todos verán la salvación de Dios, o sea, el poder salvífico de Dios, esa gracia que nos viene solamente de lo alto. Ahora, aquí esto está presagiando porque vemos bien que está diciendo esta cita bíblica, haciendo alusión, como decíamos, a Isaías 43:5. Estamos hablando antes del ministerio público de Jesucristo, antes de el misterio pues de la redención, su pasión, muerte y resurrección. Esta Biblia de estudio es interesante porque tiene a pie de página algunas explicaciones, esta vez de biblistas católicos, y dicen, haciendo referencia a esa perícopa en el verso 6, dice dos puntos muy importantes en el del versículo 6, dice, literalmente, dice, toda carne, expresión hebrea para designar a toda criatura, o sea, toda carne, o sea, todo hombre o todas las personas verán la salvación eterna. Vuelvo a repetir, eso literalmente
para la cosmovisión judía, porque acordemos que el cristianismo viene también del judaísmo y se está haciendo alusión a uno de los profetas mayores como es Isaías, equivaldría a decir toda carne, expresión hebrea para designar a toda criatura. Y la otra dice Lucas, a diferencia de los otros apóstoles, citando Isaías, lleva el anuncio de una salvación en un sentido ¿qué? En un sentido de universalidad, o sea, ese es el término católico, o sea, de la universalidad, o sea, que abarca toda la humanidad. Todas las personas que alcancen la salvación, porque yo nunca hice casústica, o sea, decir unos sí, otros no, solamente. De hecho, inclusive cuando en ese video ahí está en mi canal, cuando le pregunté al padre Lupe, José Guadalupe Sánchez, si por ejemplo una persona como Martín Lutero, que fue el padre de la Reforma Protestante, que se abrió de la Iglesia Católica, hizo esa ruptura, murió excomulgado, aunque ya sea por el Papa León X, aunque ya esa excomunión fue levantada unos años atrás por el Papa Juan Pablo II, aunque eso es una cuestión de orden de la iglesia, o sea, eso es más de derecho canónico, o sea, es algo de la autoridad de la iglesia, pero por encima de la autoridad de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, está Jesucristo. Y le preguntaba, ¿quién puede asegurar si se salvó o se condenó? Eso nadie lo sabe, solamente Jesucristo es el único, porque en conciencia, y ese es el último tema que después vamos a tratar, es también muy importante. La persona tiene su conciencia, tiene su moralidad, tiene también su criterio propio, tiene también la libertad de seguir a Jesucristo, bien sea en la iglesia católica, bien sea en cualquier otra iglesia cristiana. Entonces sería uno muy extremista, muy fanático, dice solamente que los católicos son los únicos que se van a salvar. Y ese documento como tal no existe. Y por más que el señor Boris Glenn, Mónico Vázquez, Omar Roper traten de desviar la atención diciendo cosas que yo nunca he hecho, eso nunca lo van a poder probar. Ahora, estamos hablando entonces porque es por la salvación. Lo que Dios quiere es la salvación de los seres humanos. Ahora, hay otra cita bíblica que también me parece muy importante, también sobre ese mismo estudio, lo que es la salvación en el sentido de la universalidad, que es también pasamos del Evangelio de Lucas a una epístola, en este caso compendio jovánico, o sea, el pensamiento de Juan, el discípulo amado, que también recibe el título de Juan el teólogo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 2, esa cita es también muy de gran trascendencia para cualquier estudioso de la Biblia. Dice, hablando de Jesucristo, ¿no? Dice en el versículo 1, Jesucristo el justo, o sea, el justo, el santo, el recto, el que cumple a cabalidad con todos los mandatos. Dice, hablando de Jesucristo, muy importante eso. Dice, Él es la víctima, o sea, la víctima, el holocausto, la ofrenda, ¿qué? Propiciatoria, o sea, propiciatoria por nuestros pecados. Mire lo que dice, pero no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Si vamos a hacer algo de exégesis bíblica, esto aquí, este pasaje bíblico, tiene mucho que ver con lo que explicamos también en el video pasado, que también la salvación es por Jesucristo. Solamente se da por Jesucristo. A una persona que desconoce a Jesucristo, o por ejemplo un judío que está esperando a otro Mesías, o un musulmán que solamente lo ve como un profeta, o también los hinduistas o los budistas, y yo lo expliqué muchas veces, y que solamente eso está en las designios de Dios, solamente está en la mente de Dios. O sea, el pensamiento de Dios y los propósitos de Dios son mucho más allá de todo lo que podemos pensar o decir de Él. Por eso importante esto, porque mire bien, Juan está hablándole a las comunidades cristianas en Asia Menor. O sea, es la carta que él mandó hacia finales del siglo I, eran las primeras comunidades que se están asentando, especialmente lo que hoy en día es Turquía o Grecia. Acordémonos que la tradición dice que él murió en la ciudad de Éfeso, Turquía. Entonces, por eso, mire lo que está haciendo alusión Juan. Dice, Jesucristo el justo, ¿no? Él es, solamente Él es, que una víctima, o sea, un holocausto, una ofrenda propiciatoria. Y aquí el término propiciación es hilasmos. Hilasmos en griego quiere decir propiciador o expiador. O sea, Él es. Las cualidades de Jesucristo son importantes. Jesucristo es sacerdote, Jesucristo es al mismo tiempo víctima y Jesucristo al mismo tiempo es templo. O sea, esas tres cualidades nosotros las vemos en las Sagradas Escrituras. Acordemos que el mismo Juan Bautista, cuando vio a Jesucristo, le dice, este es el Cordero de Dios. El mismo Jesucristo le dice a los Sanedrín, destruyen este templo, a los saduceos, y en 3 días lo reconstruiré. Y el mismo aquí también está diciendo, Jesucristo dice, tengo que morir por la salvación de toda la humanidad. Entonces, propiciación por los pecados, o sea, por los pecados, por las faltas, ¿ve?
Y dice algo importante, porque dice, por los nuestros, o sea, hablándose de nuestros, ¿quiénes son? A los cristianos, a los que eran parte de las comunidades cristianas, pero también no excluye en esa misma cosmovisión en la que hay entonces a quienes, a los que no eran cristianos en tiempos de Juan, porque esa es la primera regla para estudiar Sagradas Escrituras, mirar el mismo contexto histórico, cultural, religioso. Juan también se está refiriendo a quién, y dice también por los de todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo conocido en Juan? En su misma cosmovisión. ¿Quiénes eran? Los judíos, que no aceptan todavía a Jesucristo, y los mismos paganos o gentiles, pero es evidente que la salvación es universal. Ahora, aquí el mismo término, si vamos al griego koine, cosmos, el cosmos dice el mundo entero, o sea, cosmos quiere decir tierra habitada por todas las personas. Esa es más la etimología de el término cosmos. Entonces vamos viendo bien desde las Sagradas Escrituras cómo la salvación es universal. Abarca a los católicos, abarca también a todos los cristianos que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No solamente lo dice Romanos 4:12, sino también lo dice Romanos 10:9. Muchas citas bíblicas al respecto. También profetizado también desde Isaías 43:5, cuando Juan empieza el Bautista su ministerio público en Lucas 3:6, y también importante esta cita bíblica, porque ese es el pensamiento que encontramos acá en las Sagradas Escrituras de el mismo apóstol y evangelista Juan. Ahora, hay otra cita bíblica también, ya esta vez vamos a pasar a lo que es el compendio paulino, o sea, las epístolas paulinas. En la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, una de las cartas también que él mandó ya con destinatario propio, también fechado está un poco más temprano, o sea, los años 60 anterior a su martirio, las cartas pues pastorales que se conocen al apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Dice también algo muy importante en 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3 y 4, vamos a mirar esa misma idea, y así es como se hace un estudio de Biblia teológica sistematizada, o sea, una cita bíblica con otra, vamos complementando, se hacen las mismas explicaciones de orden exegético y de orden de la hermenéutica. Dice también la palabra de Dios, dice, esto es bueno y agradable a Dios. ¿Qué es bueno? Mire bien, ¿qué es lo bueno y qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Dice, nuestro Salvador. Importante esto porque aquí el término nuestro en el sentido de pertenencia, Salvador, en griego es soter, quiere decir Salvador o libertador. Aquí Pablo está dándole esa cualidad de Salvador a Dios Padre, porque también la salvación viene por Él, como también lo veíamos en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y qué dice? Que quiere. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todas, aquí otra vez el término, todas en señal de plenitud, en señal de armonía, dice que todas las personas, otra vez lo mismo, personas, cosmos, hombres, se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ese es, vuelvo a repetir, el deseo, algo que es bueno, que es agradable a Dios, en ese sentido el Padre como un Salvador, porque es el que salva, que quiere que todos los hombres, todos, no solamente los cristianos, sino toda la humanidad tengan dos propósitos fundamentales en el querer de Él, que es la salvación y algo importante también, el conocimiento pleno, o sea, de lo que es la verdad, y que no quede dudas que eso se hace solamente a través de Jesucristo, que eso también es una doctrina de la Iglesia Católica. Nosotros creemos que la salvación es solamente por Jesucristo, no es ni por María. María es una cooperadora de esa salvación, los santos también, como fueron los apóstoles, los mártires, pero solamente el mérito es por Jesucristo, porque aquí mismo lo dice la palabra de Dios y dice seguidamente, porque hay un solo Dios y también un solo mediador, es el que media, el que hace las veces de, el que está en medio de. En un tribunal el mediador es el que está entre el uno y el otro, en este caso, entre el Tribunal Supremo, que es el Dios Padre, y nosotros que seríamos los acusados por nuestro mismo pecado, y el que hace las veces de mediador, o el que hace las veces de abogado o defensor, en este caso es ¿quién? Aquí mismo dice Cristo Jesús, hombre, o sea, Cristo Jesús. Dice el término Cristo, que en griego es lo mismo que Mesías, o sea, el ungido, el sagrado. Jesús, el mismo nombre, la etimología quiere decir Yahvé salvación. Hombre, porque se hace hombre por la redención de todos nosotros al encarnarse de la Virgen María.
Pero importante porque el que está diciendo esto, no solamente de la salvación, sino que aquí viene unido también otra tópico especial, la verdad. ¿Qué es la verdad? Todo hombre busca la verdad. Todo, el mismo Jesucristo decía, la verdad nos hará libres. Pero entonces, ¿cuál verdad? Cada quien cree tener la verdad. Usted pregúntele a un judío si cree tener la verdad. Ellos creen tener la verdad, de acuerdo a todo lo que es su tradición, su doctrina. Eso lo explicamos en el Catecismo de la Iglesia Católica en la vez pasada. Pregúntele a un musulmán si él cree que por el Corán no cree tener la verdad. A un hinduista, por su texto sagrado que llaman los textos, los Vedas, si cree que en esos textos también no está la verdad, ya de una manera pues no revelada. O a los budistas también con los mantras, o sea, los libros sagrados de ellos, o de cualquier otra religión o cualquier persona libre pensador. Todos quieren tener la verdad, todos anhelan esa verdad, buscan esa verdad. Y el que está diciendo esto es alguien que recibió, en teología llama la ciencia infusa. Nosotros sabemos, como él mismo nos lo dice, porque este apóstol de extracción farisea, sabemos que era un gran perseguidor de la Iglesia Católica, pero él nos dice en otra de sus cartas también, en la carta a los Gálatas, nos dice también al inicio de la carta de los Gálatas, cuando dice que él mismo ha recibido todo esto. ¿Por qué? Por la misma revelación divina. Lo que él conoció acerca de Jesucristo no lo aprendió por los otros apóstoles, sino por una gracia especial. Eso es lo que se conoce en teología como la ciencia infusa, que eso está en el principio del Evangelio en la carta a los Gálatas, donde dice todo lo que habla sobre el anuncio de la salvación, ¿ve? Donde él mismo nos da a entender esta gran verdad. Aparece todo lo que es, podemos leer todo lo que es en el capítulo 1, donde él hace alusión a esta misma enseñanza, porque dice en el versículo 8, pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que hemos anunciado, sea maldito. Vuelvo a repetir, ya tengo dicho, si alguno os anuncia un evangelio distinto que habéis recibido, sea maldito. ¿Qué creéis que ando buscando ahora en favor de las personas de Dios? ¿Pensáis que intento agradar a las personas? Si todavía tratara de agradar a las personas, ya no sería siervo de Jesucristo. Entonces, importante todo este pensamiento paulino, donde dice, porque sigue diciendo en el versículo 11, porque quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, o sea, no viene por otros hombres, por las enseñanzas, en este caso los apóstoles que fueron testigos oculares de estos acontecimientos. Pues yo no recibí ni aprendí de persona alguna, sino por qué, por revelación de Jesucristo. Aquí está, eso está en el versículo 12, es lo que se conoce como teología, la ciencia infusa. Pero inclusive esa revelación, esa ciencia, esa verdad es limitada, porque el pensamiento del hombre siempre va a ser inferior al de el mismo Dios. En 1 Corintios capítulo 13, 9, versículos 9, 10 y 12, también donde nos habla el mismo apóstol Pablo sobre la diversidad de dones y carismas. Dice también en el versículo 9 y en el versículo 10, dice en 1 Corintios 13, jerarquía de los carismas y el himno de la caridad. Dice también este mismo gran apóstol que murió martirizado, dice, en realidad nuestra ciencia, lo mismo, ciencia, conocimiento, aprendizaje, es parcial, y parcial nuestras profecías. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. ¿Qué es cuando venga lo perfecto? O sea, al final de los tiempos. Jesucristo, el que va a juzgar a todas las naciones. Ante su trono todos los hombres van a ser juzgados. Católicos, ortodoxos, cristianos evangélicos de diferentes denominaciones, judíos, musulmanes, así no lo acepten de una manera pues plena, hinduistas, budistas, chintoístas y todas las demás personas. Dice también, sigue diciendo también aquí en el versículo 12, ahora en el momento en que Pablo escribía la carta a los Corintios, vemos como en un espejo, ¿ve? De forma borrosa, pero entonces veremos cara a cara. Esa también es otra de lo que Dios prometió, lo que se llama también en teología la visión beatífica, ver a Dios cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, ciencia infusa, pero entonces conoceré tal cual como soy conocido. O sea,
al final de los tiempos también los que se alcancen por la gracia de Dios, por su misericordia, por sus propios, también por sus propias obras, por todo lo que usted quiera creer, va a también tener este gran regalo de ver a Dios tal cual es, cara a cara. Ya no de una forma borrosa, ya no solamente por imágenes, y también lo que es en este momento nuestra ciencia, nuestra creencia, en este caso también lo que nosotros los católicos creemos y profesamos que es para nosotros. Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, al igual que los otros cristianos, hay algunas cosas en común, hay otras cosas que nos desunen, pero todo eso, ya todos esos dilemas, esas disputas, esas discrepancias van a tener ya al final de los tiempos. Esa es también una de las promesas de las personas que alcancen la salvación eterna. La verdad plena, divina, va a ser conocida tal cual es. Y eso es lo que también dice el apóstol Pablo. No solamente en esa carta, sino también otra también muy interesante, un pasaje que él menciona también en la segunda carta a los Corintios, ya al final, en el capítulo 12, en el versículo 2 y 4, habla también de una visión, de un éxtasis, que todos los mismos exégetas dicen, tanto católicos como protestantes evangélicos, que se está hablando de nombre propio. Dice también, sé de un creyente, él no se lo adjudica al mismo, pero pues se cree que era él, en Cristo, o sea, un creyente en Cristo Jesús, que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, entiéndase por tercer cielo, el tercer cielo, perdón, lo más alto de los cielos, o sea, la plenitud, la morada de Dios. Y sé que este hombre, en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, o sea, como en un éxtasis, fue arrebatado al paraíso, o sea, el paraíso terrenal, el mismo que le promete Jesús en la cruz al buen ladrón. Y mire lo que dice, y oyó, ¿qué? Palabras inefables que el hombre no puede pronunciar, o sea, algo inefable, algo que no está en nuestro carácter, no está dentro de nuestro conocimiento. Eso solamente se puede lograr, se puede alcanzar, ese privilegio, ese regalo solamente es en el cielo eterno. Allá en el cielo no van a haber judíos, musulmanes, hinduistas, cristianos, católicos, todos van a ser una sola familia, es el pueblo de Dios. Ya toda esa serie de divisiones, de diferentes doctrinas, ya todo eso va a pasar, porque vamos a conocer lo que es perfecto y el Espíritu Santo va a revelar tal cual como es. Ya para finalizar, porque ahí podemos mirar a ver en estas verdades, y eso también lo expliqué en la entrega pasada, haciendo también alusión a verdades que hay, tanto eso también es teología católica, hay verdades de orden natural, que usted puede mirar por su propia conciencia, por la moralidad, también por cuestiones de orden de sociedad, bienes comunes también, por ejemplo, los mismos mandamientos de la ley de Dios. En conciencia uno sabe que matar es algo malo, en conciencia uno sabe que robar es algo malo, en conciencia uno sabe que decir mentira es algo malo. Así, esas son las leyes naturales que Dios ha puesto en cada persona, porque somos hechura e imagen de Él. Y también hay verdades reveladas por Dios para nosotros, no solo el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento en general, para todos los cristianos. Eso también es interesante también analizarlo, porque hay religiones, eso también lo expliqué, que tienen verdades naturales, y también hay religiones, en este caso las reveladas, que tienen verdades de orden sobrenatural. Terminamos este estudio interesante sobre lo que es la salvación, dando a entender de que está en el propósito de Dios, pues es por la gracia de Él, por la mediación de Jesucristo. Como decíamos, abarca no solamente, sería injusto creer, sería tener una mente muy cerrada, que Jesucristo murió solamente por la salvación de los que somos católicos. No, es por la salvación también de todos los que pertenecen al cuerpo de la iglesia, en este caso todo bautizado cristiano, y todos los que pertenecen también al espíritu de la iglesia, que serían en este caso también todas las personas de las otras religiones y el mundo entero. Termino con lo que dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, porque aparte de eso que estamos hablando, de ver a Dios tal cual es, esa es una de los premios que se nos tiene prometido, también la revelación plena de una manera perfecta también de todas estas cuestiones que a veces hay discrepancias, sobre todo para los cristianos. Dice también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1060, dice: al final de los tiempos, el reino de Dios, que fue lo que Jesucristo prometió y lo que también nosotros profesamos en la oración conocida como el Padre Nuestro, llegará a su plenitud. O sea, plenitud es pleroma, todo, por encima de la plenitud no hay nada, abarca todo. Entonces los justos, otra vez el término justo, como también se adjudicaba a Jesucristo, la misma alusión de la primera carta de Timoteo capítulo 2, en el versículo 2, dice: los justos,
equivale también a un santo, a una persona de buena intención, reinarán con Cristo. ¿Para qué? Para siempre, glorificado en cuerpo y alma. Esa es otra también de las verdades también que nosotros conocemos escatológicamente hablando, la resurrección de los cuerpos, y el mismo universo material será transformado. Todo esto va a desaparecer, va a ser unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y algo muy importante dice, y Dios será entonces ¿qué? Todo en todo, o sea, en todos los justos, en todos los que alcancen la salvación, también por la gracia de Dios, por sus méritos propios, por sus buenas obras o también por la misericordia divina. Aquí mismo no excluye a nadie, el catecismo está diciendo solamente van a ser para los católicos, no, para todos los justos, para todos los que alcancen esa misericordia divina. Y como también dice Doctrina Paulina, 1 Corintios 15, 28, entonces será todo en todo. Veremos a Dios tal cual es, conoceremos todas las verdades plenas, seremos un cuerpo glorificado y esto es la vida eterna. Y así termina también este estudio basado también tanto en el Catecismo de la Iglesia Católica como también en las Sagradas Escrituras, para que no se diga que soy un hereje, que estoy en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, invitando nuevamente a los tres apologistas, al señor Mónico Vázquez, al señor Boris Glenn y al señor Max Roper, donde también quiero conocer un documento oficial, si es posible, del Papa Francisco, donde diga que solamente todo lo que hemos visto acá, solamente esta salvación es para los católicos, y los que no son católicos, en este caso todos los que hemos hablado anteriormente, no pueden también alcanzar la vida eterna. Bendiciones por su amable atención. Como siempre, este video es público, queda en mi muro, lo subo a mi grupo de Facebook y también a mi canal de YouTube, también respondiéndole la intervención que tuve con la señora Betty Valenzuela, el grupo de amigos de ellas, incluyendo también en ese entonces, porque tuve la oportunidad de hablar con el padre Lupe. Esto es la segunda respuesta. Y la última entrega será sobre el tema de la conciencia, que será para una próxima oportunidad. Gracias a todos los amigos que en este momento me vieron, están conectados, amigos católicos, amigos evangélicos. Quedamos como siempre en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Él es el único medio para alcanzar la salvación eterna de toda la humanidad, como lo vimos también testificado en su santa palabra. Meditemos en eso y tengamos eso en nuestro interior, y ese que sea nuestro anhelo hasta el final de nuestra vida terrenal. Amén. Bendiciones.